Hola amigos, espero que estén bien y bienvenidos a lo desconocido. El día de hoy veremos qué ha pasado con uno de los mutantes más controversiales de los últimos tiempos, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Hank McCoy, Bestia para los amigos, uno de los X-Men fundadores y uno de los personajes más populares de la franquicia. Con esto entramos ya al cuarto video de este especial para conmemorar el 60 aniversario de los X-Men, y en esta ocasión repasaremos cómo es que este héroe, alguna vez bonachón y carismático, que conocimos en la caricatura de los 90, se ha vuelto un J. Edgar Hoover mutante y uno de los villanos X más crueles de esta nueva era Krakoa. Para ello haremos un pequeño resumen de los hechos más importantes que fueron marcando esta resbaladilla moral en la que cayó el héroe azul y peludo. Antes de continuar, solo queríamos agradecerles porque logramos alcanzar los 100 suscriptores en el canal, y obviamente esto no sería posible sin ustedes, así que como un pequeño agradecimiento nos gustaría que ustedes elijan de qué tratará el siguiente video del especial del 60 aniversario, que tendrá de protagonista al último miembro fundador del equipo, Iceman. Solo deberán elegir entre las siguientes alternativas. La primera opción, top 5 ocasiones donde Iceman demuestra ser un mutante Omega. Y la segunda opción, los momentos que definieron a Iceman como personaje. Por favor pongan en los comentarios cuál prefieren, nosotros leeremos sus elecciones y subiremos el video el siguiente miércoles 27 de septiembre. Nuevamente muchas gracias por apoyar el canal y suscribirse. Esperemos este sea solo el inicio. Ahora sí, sin más que agregar, comencemos. La destrucción de la persona. Empezamos justo al final de los años 90 e inicios de los 2000, cuando una persona nueva para la franquicia llegaba para revolucionar todo. Hablamos de Grant Morrison, quien con un nuevo título, y lo digo entre comillas porque realmente era la continuación del título fundado por Jim Lee, trajo nuevos conceptos a los X-Men. El principal fue crear una cultura mutante. No les quiero contar todo el run de Morrison, sino que quiero enfocarme en dos momentos precisos en la vida de Bestia. El primero es cuando Cassandra Nova, la hermana perdida del Profesor X, ataca a los X-Men, no desde la fuerza, sino desde la mente. A cada personaje le tocó lidiar con sus inseguridades. Tal vez al que le fue peor es a Hank McCoy, ya que lo volvió un animal, le quitó la conciencia y la razón para que se quedara en puros instintos. Si aún faltaba algo, Cassandra lo confronta verbalmente, mencionándole que por más palabras aviondas que use, libros que lea o conocimiento que adquiera, muy en el fondo, Hank solo era un animal disfrazado de humano, al que el universo jugó una broma, dándole la oportunidad de aparentar algo que jamás podrá ser. Esto provocó que McCoy se cuestionara su verdadera naturaleza, creando un vacío en su interior, temiendo que Cassandra tuviera la razón. Incluso cuando parecía que ya habían derrotado a la genocida mutante, éste de alguna forma logró seguir arruinándole la vida a Beast, ya que, fingiendo ser el profesor, le confiesa al mundo que el Instituto Xavier era realmente un refugio para mutantes, y que todos sus profesores poseían el Gen X. Lo que parecía un alivio para muchos no lo fue para Hank, quien ante la controversia que este anuncio provocó, pierde a su novia, sabiendo perfectamente que la única razón de esto fue que era un mutante. Fueron estos dos momentos los que empezaron un camino largo pero constante para que Bestia cayera en el lado oscuro. La primera tentación. En esta ocasión nos enfocamos en el título Astonishing X-Men de Joss Whedon, una de las mejores historias de la franquicia en este siglo y un excelente punto de partida para los nuevos lectores. Realmente fue un buen run para Bestia, empezó una relación con la directora de Sword, Abigail Brand, y se cimentó como uno de los personajes principales de los X-Men. Pero hay una razón por la que se encuentra aquí, y es que para Beast hubo un momento, breve pero importante, que significó una lucha muy fuerte en su interior. Una batalla por revelar quién era realmente. Hablamos de su debate más personal, usar o no la cura mutante para desaparecer su Gen X y tomar una apariencia humana. Lo que para muchos X-Men parecía ser algo fácil de responder, para Hank significó una única oportunidad de dejar todas sus inseguridades atrás y volverse, tal vez, la persona que siempre quiso ser. Finalmente reconoce que usar la cura no es el camino que debe tomar, y afianza su lugar en el equipo cuando ayuda a destruirla. Como comenté, el momento es breve pero conciso, vital para lo que vendría en la historia de Hank McCoy, y que nos permitió ver por última vez al querido héroe con el que crecimos en los años 90.
La corrupción del mutante. El inicio de la caída. Este es realmente el primer momento donde vemos hasta dónde es capaz de llegar Hank ante la adversidad, y es que, si bien sus acciones son cuestionables, pueden ser entendibles ante la situación que vive. Hablamos de la extinción de la raza mutante. Después del hechizo lanzado por la Bruja Escarlata que dejó a los mutantes con menos de 200 sobrevivientes, Bestia toma la tarea de regresar el Gen X a la humanidad. Con investigaciones que van desde lo científico hasta lo multiversal, Beast se va dando cuenta que no hay alternativa para el Homo superior y que el fin de la especie es inevitable. Esto termina por romper al pobre Hank y lo orilla a buscar soluciones en los lados más oscuros de su ser, esta vez personificado en Dark Beast, una contraparte suya que venía de un universo comandado por Apocalypse, un personaje que parecía traído del Holocausto nazi. Este Hank McCoy oscuro se destacaba por los crueles experimentos que hacía con los humanos de su universo, ganándose el sobrenombre del Mengele mutante. Todo esto lo podemos encontrar en el cómic Especie en Peligro, una historia protagonizada justamente por Bestia, donde lo vemos recurriendo a héroes, antihéroes y villanos en su travesía por salvar a los suyos. Cuando científicos del nivel de Reed Richards, Doctor Doom o Alto Evolucionador no parecen ser suficientes, McCoy recurre a la única persona que sabe no tendrá problemas en cruzar los límites que el héroe mutante nos atreve, al menos por el momento. Es así que el Hank del universo 616 empieza su caída al lado oscuro, cuando acepta por primera vez ayuda de Dark Beast, todo por tratar de salvar a su raza de la extinción, un momento crucial que determinaría el destino de Bestia y pareciera era una predicción del camino que tomaría el que alguna vez fue un Avenger. El fin del héroe. El siguiente momento es uno de los más difíciles que enfrentaría el héroe peludo. Lo peor es que fue permitido por uno de sus mejores amigos. Cuando Hank es capturado por los Dark Avengers en los eventos desencadenados en el cómic Utopía, Scott Summers toma la decisión de no salvar al mutante aún conociendo su paradero. Y tal vez pareciera no ser tan malo, pero la tortura y sufrimiento a la que fue sometido el pobre Bestia terminaría por traumarlo y sería aún más grosero que el causante de su tragedia fuese su antiguo aliado Dark Beast, quien ahora actuaba bajo las órdenes de Norman Osborn. Este momento terminó con la paciencia de McCoy, quien ya de por sí tenía dudas sobre el liderazgo de Cyclops, y ante la negativa de su amigo por ir a salvarlo lo más pronto posible, decide renunciar a los X-Men y abandonar al equipo. Esto sería la última ocasión que vemos a Bestia como un héroe hecho y derecho, ya que a partir de aquí se volvería más cínico e incongruente en sus acciones. Primero se unió a los Secret Avengers, un grupo dedicado a acabar con las amenazas del mundo antes de que sucedieran, lo mismo que criticó de Cyclops en su momento, a quien por cierto culparía de la muerte de Nightcrawler justo el día de su entierro, un momento que muchos fan X aún no le perdonan. Si esto no fuera poco, Hank después se pondría del lado de los Vengadores en su guerra contra los X-Men, argumentando que el Fénix era muy inestable para ser controlado, aunque esto significara la posible salvación de los mutantes. Es correcto, el mismo que estaba dispuesto a aliarse con quien después lo torturaría, creía que el Fénix era demasiado impredecible para darle una oportunidad de evitar la extinción de su raza. Aún falta enlistar la ocasión cuando se unió a los Illuminati en su misión por destruir todas las tierras de los demás universos para salvar al suyo, o cuando sin cuestionar con alguien más decidió traer a los 5 X-Men originales del pasado, creyendo que era la única alternativa para salvar al sueño de Xavier. Tantas fueron las acciones cuestionables que Bestia tomó, que incluso el vigilante le recriminó su actuar y le recordó lo repugnante que se volvió. Esto marcó el punto sin retorno para Hank, quien ya jamás regresaría a ser el mismo y que por el contrario solo empeoraría. El derrumbe del científico. A pesar de todo lo que Hank vivió y de todo lo que hizo, aún había algo en lo que él podía confiar, algo que era fundamental para su personalidad: la ciencia. Es así como llegamos al punto previo a la caída final, el último pilar que faltaba para ver caer a Hank a un vacío del que aún no sale, y eso es su pérdida de fe en la ciencia. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, realmente es algo peculiar, pues no le pasó solo al Beast que conocemos, sino también al joven McCoy que venía del pasado, cada uno a su forma, pero casi al mismo tiempo. El primero tuvo que enfrentar esta pérdida de fe cuando nuevamente tomó la tarea de salvar a la raza mutante. Esta vez no por la desaparición del Gen X, sino por la nube terrígena de los inhumanos, la cual estaba envenenando a los mutantes.
Lo que parecía un problema más se volvió el clavo que faltaba para ver finalmente a Hank perder su camino como científico, ya que cuando descubrió que no solo no podía evitar que éste envenenara a su gente, sino que pronto se iba a expandir por todo el mundo e iba a hacer la atmósfera inhabitable para los mutantes, McCoy se rinde y propone que su raza abandone el planeta, algo que le traería la enemistad de sus amigos y compañeros y que nuevamente cuestionaría su compromiso con el sueño de Xavier. Por otro lado, el joven Bestia también dudaría de su futuro como científico, cuando después de llegar al presente se dio cuenta que todas sus invenciones y descubrimientos eran nada comparados con los ya hechos en esta era. Viendo cómo toda su inteligencia no era suficiente para ayudar a los X-Men o al mundo, Hank recurre a un elemento inesperado, la magia. Sí, lo sé, es raro relacionar a Beast con esto, pero así fue. Recurriendo a hechizos y conjuros, el joven mutante se hizo de más habilidades, aunque su inexperiencia le terminaría costando caro, pues mientras él creía que aumentaba su conocimiento, realmente solo era utilizado por una Madeline Pryor de otro universo, quien lo usó como un puente para invadir la Tierra 616 y conquistar a la humanidad. Fueron finalmente sus amigos del pasado los que salvaron el día y rescataron a Hank de las manos de la Goblin Queen. Cuando todo terminó, Bestia abandonó sus intentos de volverse hechicero, no sin antes perder la fe en sí mismo como científico y como héroe. Esto cierra el último eslabón de una cadena ya echada a perder, una cadena que representa la moral de Beast, y que finalmente liberaría a lo que tal vez siempre estuvo en su corazón, el lado oscuro de Hank McCoy. La caída del X-Men. Hasta ahora hemos visto a Beast convertirse en un animal perdiendo todo rastro de humanidad. Lo vimos superar las tentaciones y crecer como héroe. Lo vimos tan desesperado por salvar a su raza que se unió a sus enemigos. Lo vimos sufrir tanto que abandonó a sus amigos y se volvió contra ellos. Lo hemos visto perder su fe en la ciencia y su camino como héroe, pero si algo no habíamos visto era a Hank McCoy convertido en un villano. O al menos así era hasta la era Krakoa, donde todo cambió para el viejo Bestia. Una vez que Hank toma el mando de X-Force y se vuelve líder del equipo, empieza a tomar decisiones que poco a poco lo fueron quebrando, en el ya clásico recurso literario del genio corrompido. Un arco que no es ajeno a los cómics de superhéroes, ya que tenemos ejemplos como Ozymandias, de The Watchmen, Rudolph Connors, Robot, de Invencible, o The Maker, del universo Ultimate, todos ellos corrompidos, aunque cada uno por diferentes razones. En el caso de McCoy, lo vemos actuando de manera maquiavélica, casi rozando con lo malvado, y según él, todo fue con la intención de proteger a la nación mutante y su pueblo, aunque con acciones que cada vez eran más oscuras e injustificables. Entre las más destacadas se encuentran el genocidio cometido en Terra Verde, un juicio público a Colossus por traición, asesinar a Wolverine y reducirlo a un estado animal para volverlo a su sicario privado, tener una prisión secreta para realizar experimentos con los reclusos, clonarse a sí mismo y a Logan para formar un equipo de Black Ops, además de múltiples asesinatos y ataques secretos a enemigos de Krakoa. Uno pensaría que ante tales acciones los mutantes o al menos los X-Men tomarían acciones contra él, pero fue totalmente lo contrario. El Consejo Silencioso prohibió a la reformada X-Force, liderada por Sage, tomar represalias contra los actos criminales de Hank McCoy, algo que afortunadamente ignoraron, ya que en colaboración con Wolverine y Maverick detuvieron a Beast, aunque sea brevemente, de seguir con su agenda de asesinatos y operaciones secretas. Aún no hemos visto el final de Bestia como villano. Incluso cuando parece que Krakoa ha caído, el mutante azul sigue siendo de las suyas, pero todo indica que el último enfrentamiento entre X-Force y su antiguo director empezará en el número 48 de esta serie, que saldrá en enero de 2024. Estaremos expectantes de ver la conclusión de esta historia, que para algunos, yo incluido, empezó hace casi 20 años, y que lleva por nombre Bestia, la caída de un X-Men al lado oscuro. Y bueno, hasta aquí llega este video del trayecto que ha recorrido Hank McCoy desde los años 90 hasta la actualidad, lo mucho que ha cambiado, y algunos eventos que para mí lo han vuelto en el villano que es hoy en día. Les recuerdo que este es solo mi punto de vista. Dejen en los comentarios qué opinan ustedes, desde cuándo creen que empezó este deceso moral y ético en el que se ve envuelto Bestia, si creen como yo que inició a principios del siglo, o por el contrario, si ustedes creen que comenzó en otro momento, por favor háganmelo saber.
Los invito también a que comenten qué acto les parece el peor de los cometidos por Hank en estas 2 décadas. Si fue su alianza con Dark Beast, su traición a los X-Men o las acciones como líder de X-Force. Me gustaría saber su opinión. Les recuerdo que pueden participar en la encuesta para decidir de qué tratará el siguiente video del especial del 60 aniversario de los X-Men, que tiene como protagonista a Iceman. Las 2 opciones son top 5 ocasiones donde Iceman demuestra ser un mutante Omega y los momentos que definieron a Iceman como personaje. Ustedes podrán elegir cuál de los 2 saldrá el siguiente miércoles 27 de septiembre. Solo tienen que ponerlo en los comentarios. Sin más que agregar de mi parte y esperando que este video les haya sido entretenido, me despido de ustedes y les doy las gracias. Nos vemos y hasta luego.